Hola, gracias y hola a todas y a todos. Vale, voy a leer. Yo no tengo presentación, entonces espero que no sea muy aburrido. Es común hablar de la primera narrativa de Dostoyevsky, de la que escribió antes de y durante su exilio en Siberia, como de su etapa gogoliana. En efecto, un examen, incluso uno somero, de los textos que Dostoyevsky escribió durante esta época muestra la clara influencia de Gogol. Así, la patrona, o en una traducción quizá más precisa, la dueña, que trata del amor delirante y obsesivo del soñador Vasily Ordinov por Caterina, la bella, joven y dulce esposa de un anciano misterioso que lee la fortuna, recuerda el cuento de Gogol, Terrible Venganza, en el que un noble cosaco, Danilo, defiende a su esposa Caterina de los requerimientos perversos de su suegro, un brujo satánico que siente un deseo enfermizo por su propia hija. En el cuento Un corazón débil, que narra los penosos esfuerzos de Vasya Shumkov, un pequeño funcionario petersburgués para cumplir con las exigencias de su trabajo, Dostoyevsky retoma un par de ideas muy importantes que Gogol había desarrollado en dos de sus cuentos de Petersburgo. No hay ninguna colección de Gogol que publicara que se llamara así, pero se llaman así porque ambos tienen como escenario Petersburgo, el diario de un loco y el capote. La idea que retoma Dostoyevsky es que el tiempo de la vida de un amanuense es el tiempo en que se demora en copiar los documentos de su trabajo y que, para el copista, el mundo entero es un texto. Cito. Pero si Akaki Akakievich miraba casualmente alguna cosa, solo veía sus renglones nítidos, escritos con puño seguro. Y solo si el hocico de un caballo surgido de Dios sabe dónde viniera a posarse en su hombro y lanzar por la nariz un huracanado resoplido sobre la mejilla, se daría cuenta de que no estaba en medio de un renglón, sino en medio de la calle. Fin de cita, dice Gogol en el capote. Pero mi intención con esta ponencia no es hacer un catálogo de los tramas y los rasgos estilísticos gogolianos que Dostoyevsky retoma en sus obras tempranas. Si quieren leer un texto que haga un análisis así, recomiendo el muy completo y muy interesante ensayo de Yuri Tianov, Dostoyevsky y Gogol hacia una teoría de la parodia, sino examinar qué nos dice de la poética de Dostoyevsky la conspicua presencia del estilo de Gogol en sus textos. La relación entre Gogol y Dostoyevsky ha sido entendida como una relación filial. Gogol es el padre de Dostoyevsky, dijo Vissarion Bielinski. De hecho, durante estos primeros años de la vida artística de Dostoyevsky, todos los miembros de la así llamada Escuela Natural, un grupo de jóvenes escritores organizados alrededor de la figura de Bielinski, precisamente, eran vistos como la progenie de Gogol. Es asombrosa la fertilidad con la que dotaron estos críticos y escritores en su imaginación a la figura de Gogol, tan asociada a la esterilidad. Nunca se casó ni tuvo amantes conocidas o conocidos, no se sabe si era asexual o homosexual reprimido o heterosexual reprimido, y muchos de sus personajes muestran un deseo cuya trayectoria se desvía de una forma francamente perversa y chistosa. Iván Fyodorovich Ponka, del cuento que se llama así y está en su primera colección, sueña que una especie de paño de lana es su esposa. Akaki Akakievich, del Capote, siente una extraña adoración por esta prenda, y en ruso la palabra shinel, que significa capote, es un sustantivo femenino. Andrei Bieli, el poeta ruso, dijo de Chichikov, el protagonista de Almas Muertas, que su esposa era el cofre que llevaba a todos lados y que guardaba con tanto celo. En general, la influencia de un escritor, de cualquier escritor, en otro ha sido leída como la conflictiva relación entre un padre y su hijo. Harold Bloom, en su famoso libro La ansiedad de la influencia, que a pesar de tratar de las relaciones de influencia en la poesía, no en la prosa, ha sido usado para analizar todo tipo de influencias literarias, parte de la noción freudiana del romance familiar, una mejor traducción sería la novela familiar, para analizar el vínculo entre un escritor y su predecesor. Según Bloom, cada gran poeta ve en su predecesor a un padre, al mismo tiempo querido y amenazante, que tiene sobre él el poder de inspirarlo, pero también de castrarlo, es decir, de anular su propia singularidad. Así, la tarea del poeta hijo sería incorporar al padre a su propia obra para así poder matarlo. Esto se lograría a través de lo que Bloom llamó una mala lectura, una lectura con la que el escritor influido lee mal, deliberada o inconscientemente, al escritor que lo influye. Este doble movimiento de incorporación y de asesinato del padre constituiría el triunfo del escritor hijo en tanto creador de una obra de arte original. Como es evidente, la comprensión bloomiana de la influencia está inspirada en la noción romántica de la originalidad. El poeta siente ansiedad frente al que lo precede porque su presencia y su autoridad podrían impedir la originalidad, es decir,
la capacidad de una conciencia individual de hacer con lo viejo algo nuevo, de ser el origen de algo. Antes de los románticos, la originalidad no era importante. Recordemos el papel de la imitatio en las distintas poéticas neoclásicas. O significaba otra cosa, que Bloom, que rescató para la crítica literaria académica a los poetas románticos ingleses de la condena del modernism, de T.S. Eliot en realidad, entienda románticamente el vínculo de la influencia, no es sorprendente. Pero al leer sobre la importancia de Gogol en el Dostoyevsky temprano, encontramos una y otra vez la idea de Bielinski, que el primero es el padre del segundo. Incluso Tinianov, al que nadie llamaría freudiano, deja ver en su texto sobre la parodia una comprensión parecida a la de Bloom, que escribió muchas décadas después, de las relaciones de influencia. Cito: toda sucesión literaria es, antes que cualquier otra cosa, una lucha, la destrucción de un todo más antiguo y la reconfiguración de los elementos viejos. Fin de cita. Lo que trataré de hacer en lo que sigue es leer de otra forma esa presencia de Gogol en Dostoyevsky, que entenderé no como el vínculo filial entre un padre y un hijo, sino como una relación entre una figura y su doble. Para ello, propongo una lectura alegórica, si se quiere, de la novela El Doble de Dostoyevsky, que además fue la única de esta primera etapa que el autor editó y volvió a publicar. Ninguna obra de Gogol trata explícitamente del doppelgänger, de la figura del doble exacto, tal como fue inventada por la narrativa fantástica alemana. Sin embargo, muchas de sus obras están estructuradas alrededor de personajes que son el reflejo el uno del otro. Toda la novela ¿Por qué se pelearon Iván Ivanovich e Iván Nikiforovich?, aparecida en la colección Mirgorod, puede leerse como una larga broma sobre la relación de identidad o diferencia entre dos personas que tienen el mismo nombre, Iván. Uno de los personajes de la obra, Anton Prokofyevich Popopoulos, dice, no, cito, solía decir que el mismo diablo había atado con un cordel a Iván Nikiforovich e Iván Ivanovich. Allí donde uno va, el otro lo sigue. Fin de la cita. En la avenida Nevsky, el teniente Pirogov es el doble humorístico del pintor Piskariov, que representa la figura trágica del artista romántico aniquilado por el mundo filisteo. En muchas de sus otras obras, Gogol usa obsesivamente el motivo del espejo, que el lector tiene que tratar de situar en la compleja red de asociaciones que configuran los textos gogolianos. Pero si Dostoyevsky no sigue a Gogol en el tema central de su libro, aunque, como ya mostraré, lo que hace es precisamente seguirlo, lo hace en todo lo demás. Desde el principio del doble, principio que recuerda mucho el de la nariz, en la nariz al principio, bueno, en realidad es la segunda parte, el Kovalyov, que se despierta y de repente se da cuenta que ha perdido su nariz, y el principio del doble es muy parecido. Entonces, desde el principio de la novela, Dostoyevsky emula el estilo de Gogol. La prosopopeya es un tropo retórico que consiste en dotar de cualidades humanas a un objeto o a un concepto. El ejemplo más notable de Gogol está de nuevo en el cuento La nariz, en el que una nariz se desprende misteriosamente del rostro de su dueño y se pasea por las calles de Petersburgo vestida como un funcionario estatal. En las primeras páginas del doble, el narrador dice, cito, familiarmente le miraban las paredes verdosas, a Goliath, el protagonista, y mugrientas de su pequeña habitación. Cubiertas de polvo y hollín, la cómoda de caoba, las sillas de imitación de caoba, lo miraban. Un día gris, turbio y sucio lanzó sobre él una mirada hostil y una mueca acerba. Fin de la cita. Este ser mirado por los objetos de la habitación y por el día, que es lo primero que Goliatkin, el protagonista de la novela, percibió al despertarse, no solo le sirve a Dostoyevsky para señalar desde la primera página las tendencias paranoides del personaje, sino también para advertirle al lector que toda la obra estará asignada por ese lenguaje gogoliano. En los siguientes capítulos, Dostoyevsky mostrará casi todos los rasgos estilísticos que hicieron tan célebre y tan particular la obra de Gogol. Casi todos estos rasgos tienen que ver con lo que se llama en la teoría literaria rusa l'eskaz, que significa simplemente narración oral, como un cuento popular, por ejemplo. Esto es, el eskaz, la imitación en un texto escrito de las características propias de un discurso oral. Por ejemplo, en el doble, el personaje del médico Christian Ivanovich Ruthenspitz, que es alemán, habla con hipérbatos. Un hipérbato es la inversión de la sintaxis común de los elementos de una frase en determinada lengua, ¿no? Por ejemplo, yo digo la sintaxis común de esta frase, estoy haciendo una ponencia, en un hipérbaton sería una ponencia estoy haciendo, con un ejemplo muy malo, pero
Entonces, este personaje habla con hipérbatos, como lo haría un alemán que habla ruso como lengua adquirida. La repetición, otro de los recursos preferidos por Gogol para hacer que su texto suene como un discurso hablado, es omnipresente tanto en el discurso de Goliathkin como en el del narrador de la novela, algo que es importante. Cito: así es, Cristian Ivanovich. Yo, Cristian Ivanovich, soy un hombre pacífico, como me parece ya han tenido el honor de explicarle, pero mi camino va por separado, Cristian Ivanovich. Fin de la cita. Compárese esto con unos apartes del cuento del capitán Kopeikin, insertado hacia el final del primer volumen de Almas Muertas. Cito: la aguja del almirantazgo en el aire, los puentes que cuelgan allí, ¿qué diablos? Pueden ustedes figurarse sin ningún tipo de apoyo. En una palabra, una verdadera Semiramis. Intentó alquilar una vivienda, pero todo era horriblemente caro. Cortinones, estores, ¿qué diablos? ¿Comprenden? Pero la fortuna de mi capitán Kopeikin no pasaba, ¿comprenden? De 10 billetitos de A5. Fin de la cita. Dostoyevsky no quiere que quede ninguna duda en la mente del lector de su época que Gogol está detrás de su texto, que entre las líneas de su propia obra aparecen las líneas de Gogol. Como señala Tinianov, para que una parodia lo sea, el lector tiene que tener claro a quién o qué tipo de discursos son los que están siendo parodiados. Cito: la parodia existe en la medida en la que la segunda capa, lo parodiado, siga visible, como asomándose desde detrás de la superficie de la obra. Entre más estrecha, específica y limitada sea esta segunda capa, y entre más esta dualidad les dé color a todos los detalles y los haga aparecer desde una perspectiva dual, más fuerte será la cualidad paródica de la obra. Fin de la cita. Lo que dice Tinianov sobre la parodia me sirve para explicar cómo entiendo la presencia de Gogol en la novela de Dostoyevsky, que además leo, como dije antes, como representativa de todas las obras gogolianas del autor. Gogol y su discurso no aparece en el doble como un padre temido y castrante que amenaza con ahogar el impulso creador del joven escritor, el hijo. Que Gogol haya venido antes que Dostoyevsky, que sea esa la realidad diacrónica de la historia, no significa que tengamos que aceptar esa precedencia cronológica en el análisis de la obra. La literatura tiene otros tiempos, el gran tiempo, como diría Bakhtin. Además, ver en Gogol al padre literario de Dostoyevsky significa extrapolar el orden familiar, histórico y contingente, pero naturalizado por la ideología, a la literatura, que, como sabe cualquier lector, es la posibilidad de imaginar una realidad distinta a la de la historia. Creo que en el doble Dostoyevsky representa a Gogol como eso, como un doble de su propia figura. La figura de Gogol acecha la narración de Dostoyevsky como un espectro al mismo tiempo presente y ausente, o vivo y muerto a la vez, como se dice en un momento de Goliathkin, el original, no el doble, y que es tan aterrador como hilarante. Como espero que ya haya quedado claro, leo la fábula de la novela de Dostoyevsky, la narración de cómo a un funcionario llamado Yakov Petrovich Goliathkin le aparece de repente un doble exacto que va a ocupar, pues eso le parece a Goliathkin, todos los espacios que él hasta entonces había tenido, como una representación de la relación del propio Dostoyevsky, o quizás de forma más precisa, de Dostoyevsky como escritor, con Gogol. Se entiende entonces por qué Gogol no puede ser tenido por el padre de Dostoyevsky. La particularidad del doppelganger es, además de la identidad absoluta con el sujeto original, la simultaneidad. El doppelganger, o el que camina al lado, o el que hace el camino de al lado en alemán, algo así, existe al mismo tiempo y en el mismo lugar que el sujeto que tiene el infortunio de encontrárselo. Gogol está en el texto junto a Dostoyevsky, a su lado. La novela es una reflexión metaliteraria sobre la relación de Dostoyevsky con Gogol, no en tanto predecesor y sucesor, entre padre e hijo, sino entre un uno y su doble. Un punto neurálgico de la narración es el momento de la fiesta de Clara Olsufevna, que tiene como modelo el banquete que aparecen porque se pelearon Iván Ivanovich e Iván Nikiforovich. En el texto de Gogol, vale, te quedan 5 minutos. Vale. Los habitantes de Mirgorod, la ciudad de la provincia que es escenario del cuento, organizan un banquete con el que pretenden hacer reconciliar a la fuerza a los dos Ivanes, enfrentados en una amarga disputa. La forma en que se conduce el narrador en este pasaje podría desconcertar, pero es característica del estilo y de la poética general de Gogol. Cito: el comisario de un baile. ¿De dónde voy a sacar los pinceles y los colores necesarios para representar la diversidad de gentes reunidas y la suntuosidad de la fiesta?
No describiré los manjares en la mesa, no diré nada de los mishki con nata agridulce, ni del guisado de menudillos que sirvieron con el borscht, ni del pavo con ciruelas y pasas, ni del plato que tenía el aspecto de un par de botas bañadas en vas, ni de la salsa, etc. Fin de la cita. El narrador declara su impotencia por no poder describir la maravilla que tiene ante los ojos. Si fuera un pintor, dice, quizás tendría los colores y el pincel para poder pintar el portentoso cuadro. Curiosamente, al declarar su incapacidad o su falta de voluntad para describir algo, describe ese algo del que dijo que no podía hablar, no describirle los manjares, etc. Esa mención a lo inefable, aquello que no se puede decir y al intento de decirlo de todas formas, es entrar en la obra de Gogol, que tiende toda a la autoironía, es decir, al constante proceso de creación y destrucción de la ilusión narrativa. El narrador cuenta todo como si no creyera en lo que cuenta o insiste en algo, en que algo es imposible de contar, pero lo termina contando. El crítico Dmitry Chizhevsky relacionó esta característica de Gogol con la teología negativa, que propone y por lo tanto que diserta sobre, que habla sobre la inefabilidad de Dios. Leamos cómo describe el narrador del doble el banquete de la casa de los Berenderes. Cito, si yo fuera poeta, sin falta les pintaría con vivos colores y generoso pincel o lectores todo ese día sublime de solemnidad. Les describiría primero a sus invitados sumidos en un silencio devoto y expectante más parecido a la elocuencia de Demóstenes que el silencio. Les describiría luego a Andrei Filipovich como el mayor de los invitados, etcétera, etcétera. Fin de la cita. El pasaje reproduce casi palabra por palabra la forma en la que el narrador de Gogol describía el festejo. Sin embargo, la función del pasaje en el texto de Dostoyevsky es harto distinta de la que tenía en Gogol. Dostoyevsky quiere señalar de manera inequívoca que el narrador es el narrador de Gogol, quiere introducir esa voz allí. Es significativo entonces que el pasaje que sigue inmediatamente es el primer encuentro de Goliathkin con su doble. Goliathkin, al que han echado de la fiesta, deambula por San Petersburgo a medianoche. Se siente avergonzado por el extraño comportamiento que tuvo durante la fiesta. Cito. Si ahora cualquier observador ajeno y desinteresado mirara así nomás de costado, el paso angustiado del señor Goliathkin se vería atravesado en el acto por todo el espantoso horror de su desgracia y sin duda daría que el señor Goliathkin tenía aspecto como de alguien que quiere esconderse de sí mismo, como de alguien que quiere huir de sí mismo. Sí, así era en efecto. Diremos más, que el señor Goliathkin no solo deseaba huir de sí mismo, sino incluso aniquilarse, no ser, reducirse a cenizas. Fin de la cita. Este deseo de huir de sí mismo, de autoaniquilarse por la insoportable vergüenza que antecede la aparición del otro Goliathkin, ¿no recuerda la disposición angustiada y defensiva del joven escritor que teme ser obliterado por el padre en la visión blumiana de la influencia? La voz del doble, es decir, la voz de Gogol, ya había aparecido. Es como si Dostoyevsky, con ese cuestionamiento de la precedencia y del origen, el doble antecede y sucede a Goliathkin y también está simultáneamente junto a él, se burlara, a bon la letra, del terror edípico de críticos y escritores. Cito. El señor Goliathkin vio ante sí un transeúnte que venía a su encuentro, quizás, al igual que él, también retrasado por algún motivo, después. Estaba a 2 pasos, después. Sin embargo, le pareció que alguien en ese mismo instante estaba allí junto a él, a su lado también, acodado sobre la baranda del muelle, después. De pronto se detuvo como clavado al suelo, como impactado por un rayo y rápidamente se volvió en pos del transeúnte que acababa de pasar junto a él. Fin de cita. Todo ese recorrido del primer encuentro entre Goliathkin y su doble puede leerse como una representación alegórica de las relaciones de precedencia, sucesión y simultaneidad entre un escritor, entiéndase siempre escritor en el texto, no el de la biografía y el de la historia, y su doble. Dostoyevsky condensa en este pasaje lo que aparece desplegado en el resto de la obra, que el escritor que está bajo la influencia del otro no es su descendiente, sino que camina detrás, al lado o adelante, lo que solo es posible, claro, en la realidad de la ficción. En el tiempo histórico, Dostoyevsky no vino antes que Gogol. De hecho, Dostoyevsky subvierte el motivo del doble. Si en el romanticismo fantástico, sobre todo en el de Hoffman, el sujeto es perseguido por su doble, en la novela de Dostoyevsky es Goliathkin el que sale a correr detrás de su doble. Este gesto inaugura una serie de persecuciones mutuas, de cacerías en las que cazador y presa confunden sus papeles. El personaje folclórico y literario del doble exacto entraña un conflicto entre lo simultáneo y lo no simultáneo. El que camina a mi lado, mi doppelganger, comporta también mi fin. Es conocida la leyenda que dice que todo el mundo tiene las antípodas del lugar en el que vive un doble exacto y que, de llegar a encontrarse con él, la persona moriría. Dostoyevsky hace un guiño a esta leyenda. La primera vez que el doble de Goliathkin va a su trabajo, Anton Antonovich Sietochkin, al que no le ha parecido demasiado extraño que su colega tenga un doble, le dice en tono tranquilizador, cito, esas cosas pasan. Mire, le cuento que lo mismo le sucedió a mi tía por parte materna.
Ella también se vio a sí misma antes de morir. Fin de cita. Esto es dicho en el mismo capítulo en el que se hace explícito que el problema del desdoblamiento es un problema literario. Si se los agarrara, cito, si se los agarrara y se los pusiera el uno al lado del otro, decididamente nadie se habría arriesgado a decir cuál era precisamente el verdadero señor Goliathkin y cuál el falso, cuál el viejo y cuál el nuevo, cuál el original y cuál la copia. Goliathkin, fin de cita, Goliathkin, que es como un texto, se ha topado con su doble, con el que ve como su copia. Lo que el personaje teme es que ese doble le muestre su propio carácter sucedáneo, que el doble le haga evidente que él también es una copia. Puede ser que los críticos literarios, desde Bielinski hasta Bloom, hayan entendido inconscientemente la relación entre dos autores, un predecesor y un sucesor, de la misma forma que la leyenda del doble. Un texto es uno y único, en él no pueden encontrarse al mismo tiempo dos textos, el uno al lado del otro y ambos confundiéndose, pues esto entrañaría la autoanulación. Según estos críticos, el texto otro, el texto del antecesor, tiene que ser incorporado y destruido para que se consolide el genio creador del escritor Nobel. Se niega así cualquier posibilidad de un texto hospitalario. Mikhail Bakhtin, en Problemas de la Poética de Dostoyevsky, señala que Goliathkin, el primero, el original, tiene la costumbre, desde antes de encontrarse a su doble, de hablarse a sí mismo como si hablara con otro. Según Bakhtin, la aparición del doble es solo la objetivación de esta palabra ajena que ya estaba presente en los diálogos que Goliathkin tenía consigo mismo. Pero Bakhtin va aún más allá. De acuerdo con él, los patrones del discurso de Goliathkin doble sugieren que él y el narrador de la novela son el mismo. Esto explica por qué el estilo del narrador, por ejemplo en el pasaje del banquete, emula el estilo de Gogol. El doble representa la figura de Gogol y es quien narra la novela. El doble, la novela, sugiere que todo texto está desdoblado. Podemos entender lo que propone Dostoyevsky si pensamos en dos de los sentidos que tiene el verbo desdoblar en español. Si se usa como un verbo pronominal, desdoblarse, la palabra significa multiplicarse. Yo me desdoblo en un otro, que es yo. Si se usa como verbo transitivo, desdoblar algo, significa extender o desplegar algo que estaba desdoblado, que estaba doblado. El texto de Dostoyevsky se desdobla en el primer sentido varias veces. Por un lado, es un doble de una narración gogoliana y por otro lado, fue publicado dos veces, la primera vez en 1846 y la segunda en 1866. La novela se ha desdoblado en otra que es igual y distinta. Pero esta Santiago, obra también desdobla, vale. en el segundo sentido, despliega y deja en evidencia los dobleces que ya estaban en ella. Señala que desde sus primeras páginas todo texto ya es dos textos, y al hacer esto la novela cuestiona, con su risa, hasta en la última página, desesperada hay risa, toda noción de paternidad y de precedencia. Ya. Listo. Muchas gracias, Santiago, por tu ponencia. No sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer sobre la ponencia de Santiago. Juan Nicolás ha alzado la mano. Ya puedes hablar, Juan Nicolás. Bueno, pues a mí me gustó muchísimo la perspectiva. Me parece, porque yo también peleo mucho con Bloom, sobre todo en estos temas de como de la influencia literaria, porque sí me parece que se torna un poco edípico cuando dicen que toda influencia literaria es una influencia un poco de asesinato, que no me parece en absoluto, porque pues sí, o sea, los textos conviven y me pareció muy acertado esto. Me gustó mucho la ponencia. Yo lo que quería preguntar es, esta idea del desdoblamiento en el doble es muy clara, pero ¿cómo se lidiaría cuando la influencia literaria gogoliana no es tan clara así como de tener dos historias que sigan un mismo estilo, un mismo tema, una misma historia, sino como en una diferencia, en una influencia que es mucho más clara como de tono, o sea, como en unas influencias mucho menos claras de que uno pueda decir como esto es un desdoblamiento de una historia o esta historia de Dostoyevsky porque es un desdoblamiento de una historia de Gogol, porque creo que Dostoyevsky también tiene mucha influencia gogoliana en su estilo, en cosas como que
que se salen de una sola manifestación y pasan como a toda su obra. Entonces, sería como interesante cuál es tu perspectiva en ese sentido. Sí, yo creo que en realidad lo que yo digo ahí es que no está siguiendo la trama de ninguna de las obras de Gogol, sino el estilo de Gogol, del narrador de Gogol. Y yo ahí digamos que me acojo a la lectura de Bakhtin, que dice, no, vea, es que el doble, que es una objetivación de la conciencia escindida del protagonista, es en realidad el narrador de la novela, porque hablan igual. Entonces, quien está narrando la novela es el doble, que yo leo alegóricamente como Gogol. Es decir, para mí la novela es sobre Dostoyevsky como original de Gogol, que es precisamente la inversión de lo que pasa en la historia, ¿no? Que Gogol viene primero y después Dostoyevsky. Pero al hacer eso, Dostoyevsky no hace, como sugiere Bloom en su lectura, digamos, freudiana de la influencia, no hace que no mata a Gogol, porque está ahí muy presente y está como al mismo tiempo como realmente como un espectro, así como vivo y no vivo. Entonces, lo que hace es simplemente celebrar ese carácter desdoblado y ese carácter múltiple, ese carácter indecidible del texto. Y ya. Vale, no sé si alguno más tenga alguna otra pregunta, otro comentario. Anastasia. Hoy, gracias Santiago por esta lectura. Dos pequeñas preguntas. No sé si tienes alguna idea sobre estilo Stepanchikov, así, no sé cómo traducen, aldea Stepanchikov, así, lo que analiza Tinianov. Sí, por supuesto, es una visión. Vale, aunque también hay personas que dicen que no, que Dostoyevsky en realidad no estaba haciendo parodia muy maliciosa de Gogol ahí, pero me parece que los argumentos de Tinianov son bastante sí, fuertes. ¿Cómo se podría ver esta evolución, sí, de esta relación ya después de la condena? Y segundo, lo mencionaste al final, pero ¿cómo ves las dos redacciones del doble? Sí, sí, tú lo dijiste, pero tal vez no alcancé a entender. Sí, ¿cuál es qué se añade en este aspecto que estabas describiendo? Mira, sobre el personaje de Fama. Fama Piskin, Piskin. eso sí. En la aldea de Stepan Chikov, me parece, ¿sabes qué me pareció interesante? Que aunque que esta idea obsesiva de que no, es que Dostoyevsky es el hijo digo, Dostoyevsky es el hijo de Gogol, Gogol aparece como, pero el personaje de Fama es también un soltero, es decir, hay toda también la representación, como la negación de esa idea de ser el hijo de el otro. Sí, creo que podría pensarlo en eso, como en esos términos, sí, porque además es interesante que cuando Dostoyevsky publicó El Doble la primera vez, todo el mundo decía, pero es que es Gogol, es un libro de Gogol, pero no es bueno, ¿sí? Eso fue la crítica, en realidad le fue muy mal. Y yo siento que lo que no entendieron es que precisamente eso era lo que quería hacer Dostoyevsky, ¿sí? Y sobre la segunda redacción pues la corrección de la obra, es interesante que Alejandro Ariel González, que fue el que publicó esta edición con las dos ediciones en español, dice como que sobre todo se trata de recortes y de quitar partes, ¿sí? De quitar como... Y entonces uno podría pensar, eso lo hace menos gogoliano, pero en realidad no, lo hace más gogoliano, porque el estilo de Gogol es un estilo fragmentario y es un estilo de lo que llama una crítica gringa que se llama Susana Fuso, es un estilo de finales promisorios, es decir, de decir voy a contar esto y nunca lo cuenta, o de cortar abruptamente. Y entonces esos cortes que hace Dostoyevsky para la segunda edición, en lugar de hacer menos gogoliano el texto, quizás lo hacen más gogoliano todavía. Es interesante, aunque quizás su intención consciente era precisamente apartarse de eso. Y ya. Muchas gracias, Santiago, muy interesante. Gracias.